Una de mis personas favoritas de la Biblia es José del Antiguo Testamento. De hecho, le pusimos su nombre a nuestro hijo, en inglés Joseph, pero en español el nombre es José. José era el hijo favorito de su padre Jacob, conocido también como Israel. Sus hermanos estaban celosos de él e iban a matarlo, pero decidieron venderlo como esclavo y le dijeron a su padre que estaba muerto. Luego, después de ser vendido como esclavo, Génesis capítulo 39, versículos 2 a 4 dicen: Ahora bien, el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Y si leemos más en ese capítulo, vemos que la esposa de Potifar le acusó falsamente a José de intento de violación, y Potifar lo puso a José en prisión. Después, en los versículos 21 a 23, dice que, aun en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. No importaba su situación, el Señor estaba con José y él prosperó en todo, como esclavo y como prisionero, en medio de situaciones muy difíciles. Durante su tiempo como prisionero, José interpretó un sueño para el faraón, advirtiéndole de una hambruna que iba a pasar, y el faraón lo puso a José a cargo de preparar el país. José se convirtió en gobernante de Egipto, lo más poderoso, a excepción del faraón. Durante la hambruna, muchas personas vinieron a Egipto para comprar comida, incluyendo los hermanos de José, los que lo habían vendido como esclavo muchos años antes. Después de aproximadamente 13 años en la esclavitud y la prisión, José les pudo decir a sus hermanos en Génesis 50:20: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios transformó ese mal en bien. Esto es lo que Dios hace, exactamente lo que dice en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En este mundo vamos a tener dolor. De hecho, en Juan 16:33 dice que en este mundo afrontaremos aflicciones. No dice tal vez o hay la posibilidad. No, dice afrontaremos. Sí, vamos a afrontar sufrimiento. Sí, vamos a afrontar dolor. A veces experimentamos dolor como consecuencia de nuestro pecado. Este dolor no parece bueno en el momento, pero sí es bueno para disciplinarnos, enseñarnos a ser más como Cristo. Pero a veces experimentamos dolor que no es culpa nuestra. Por ejemplo, yo hace muchos años experimenté el dolor de perder a mi mamá. La muerte de mi mamá y el dolor que experimenté no tenían nada que ver con mi pecado, no eran el resultado de mis acciones. Este tipo de dolor, el dolor que no es culpa nuestra, para mí es más difícil de entender. En mi mente, todo tiene que tener sentido y tiene que ser justo. Si peco, sufro. Si no peco, no sufro. Pero no es así. De hecho, a veces necesitamos el dolor.
El dolor puede ser beneficioso. Por ejemplo, si pongo mi mano en una estufa caliente sin querer, necesito que el dolor me advierta a quitarme la mano del calor antes de que me dañe la mano. Este tipo de dolor, una advertencia, un aviso, claro, es beneficioso. También a veces el dolor puede ser una señal de crecimiento. Por ejemplo, después de hacer muchos ejercicios, sentimos dolor. Dolor que nos dice que nuestro cuerpo, nuestros músculos, se están volviendo más fuertes. Este tipo de dolor, de manera espiritual, podemos ver en Santiago 1, 2 a 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La palabra griega que se traduce perfectos en este versículo significa completo. Y la definición de la palabra íntegros, según la Real Academia Española, es completar un todo con las partes que faltaban. Las pruebas y su dolor nos completan, nos da cosas que nos falta, como paciencia, perseverancia, compasión y mucho más. El dolor de las pruebas es útil, pero puede ser muy difícil aguantar bajo el peso del sufrimiento. En esos momentos hay que hacer lo que dice en Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestran paciencia en el sufrimiento, perseveran en la oración. Aunque no tiene sentido, en medio de las pruebas, el sufrimiento y el dolor, podemos tener paz. Mencioné antes el versículo en Juan 16:33 que dice que vamos a enfrentar la aflicción, pero en el versículo completo Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.